Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, habilidades necesarias en inteligencia artificial, parte 2. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Recapitulando un poco lo que habíamos visto en el episodio anterior, para desarrollarlos en inteligencia artificial es necesario tener un cierto conjunto de habilidades. Habíamos visto que existen dos conjuntos principales de habilidades que los llamamos habilidades duras y habilidades blandas. En el episodio anterior habíamos visto lo que eran las habilidades duras. Recuerdan que son habilidades más técnicas o asociadas a herramientas, son habilidades que son más fácilmente cuantificables. Y por otro lado, en contrapartida, las habilidades blandas, que es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, son habilidades que no son tan fácilmente cuantificables, no hay una forma tan estricta o tan determinista de medirlas. Son habilidades que tienen más que ver con la creatividad, con la interacción humana, con la forma de desempeñarnos con respecto a nuestro grupo de trabajo o a la labor en general, pero no sobre una herramienta técnica en particular. ¿Por qué es tan importante conocer las herramientas blandas y saber en qué consisten? Porque tienen que ver más con lo emocional y podemos ser excelentes en lo técnico, en herramientas técnicas, en habilidades duras, pero si no tenemos estas habilidades, no vamos a poder sobresalir, porque la mayoría de los cursos que se ven online, la mayoría de las plataformas, ofrecen entrenamiento, ofrecen instrucción, tutoriales con respecto a herramientas técnicas. Esto es lo que nos hace destacados, si queremos, en herramientas técnicas, en habilidades duras, pero si no tenemos estas habilidades blandas, no vamos a tener el diferencial que nos destaca con respecto al resto. Es decir, si logramos dominar las habilidades blandas, vamos a poder destacarnos del resto, vamos a poder aportar un diferencial y nuestro perfil va a ser bastante más único, bastante más seductor, bastante más deseable. Entonces vamos a tener una ventaja con respecto a las otras personas que estén aplicando por un puesto de trabajo. Al igual que con las habilidades duras, esta lista no es exhaustiva, vamos a ver algunas de las más importantes o las más comunes y ahí van a entender por qué la importancia de las habilidades blandas. Comencemos con una que es quizá una de las más centrales que deberíamos saber manejar, que es la resolución de problemas, o como se conoce en inglés, problem solving. Como sabemos, en inteligencia artificial lo que buscamos hacer es resolver un problema o una necesidad de negocio. Obviamente, para poder resolver un problema tenemos que saber abordarlo, analizarlo desde distintas perspectivas. Básicamente debemos saber cómo encarar un problema. Es por eso que tener la habilidad de resolución de problemas es muy importante. Y como yo les expliqué anteriormente, fíjense que la habilidad de resolución de problemas es difícil de cuantificar. No podemos decir, yo soy un resolvedor de problemas de nivel 1 o básico o intermedio avanzado, pero sí, por nuestro trabajo, por la forma de desempeñarnos, o puede ver la gente que somos buenos resolviendo problemas o no. Tenemos una forma particular de ver y resolver problemas. Y esto es algo que no se aprende en un curso. Esto es experiencia y también cómo seamos nosotros. Lo que tenemos que hacer acá es tener una mentalidad abierta y no cerrarnos a ninguna opinión, a ninguna perspectiva que pueda tener otra persona. Eso también es muy importante con respecto a la resolución de problemas. No encerrarnos nosotros mismos e intentar resolverlo exclusivamente por nuestros medios. Siempre es importante apoyarnos en otros y escuchar lo que tienen otros para decir. Quizá tengan la solución o quizá no, pero por ahí aportan un insight o dan una opinión que nos dispara a nosotros en el cerebro una idea y es como una semillita que se nos planta y nos da lugar a encarar
el problema y quizás hasta llegar a resolverlo, o por lo menos una aproximación o una forma de partirlo el problema en problemas más sencillos que sean más fáciles de resolver. De la mano con esta habilidad hay otra que es la de pensamiento crítico. Esta es una habilidad que está en gran medida relacionada con la anterior e implica poder pensar un problema de forma crítica y objetiva y a partir de eso elaborar una conclusión. ¿Qué significa de forma crítica y objetiva? Cuando nosotros abordamos un problema o estamos leyendo algo intentando formar una opinión, es importante tener un pensamiento crítico. Es decir, no dejarnos llevar por las opiniones de otros. Si bien con la habilidad anterior dijimos que tenemos que estar abiertos y escuchar las ideas que tienen otras personas, pero también es importante que nosotros podamos formar nuestra propia conclusión, nuestra propia opinión, tener una forma objetiva de ver el problema, y eso es una habilidad que también es importante, si bien no es fácilmente cuantificable, puede darnos una buena idea, una buena aproximación de cómo atacar el problema. Entonces, combinando estas dos habilidades, la de resolución de problemas y la de pensamiento crítico, nos puede dar un margen de ventaja con respecto a la competencia, si son perfiles por ahí más técnicos, que son por ahí muy buenos en implementar la solución al problema, quizá desarrollando modelos o programando son excelentes, son impecables, son personas que quizá vienen del ámbito de la informática, entonces son muy buenos aplicando la solución. Pero siempre se va a necesitar en el equipo alguien que tenga una forma de encararlo el problema, de resolverlo, de descifrarlo. Y ahí es donde entran en juego estas dos habilidades, la de resolución de problemas y la de pensamiento crítico. Y acá también es importante, así como en resolución de problemas es importante escuchar la opinión de los demás, que quizás nos pueda gatillar a nosotros una idea, un disparador que nos lleve a la solución del problema o a una mejora de la solución. En el caso del pensamiento crítico es importante ser capaces de formar una opinión por nosotros mismos, tener una forma objetiva y no sesgada del problema. En cierta forma, relacionado con estas dos anteriores, tenemos también la de toma de decisiones. ¿Qué queremos decir con toma de decisiones? En todas las instancias de nuestra vida debemos enfrentarnos a la toma de decisiones. Siempre tenemos que decidir si vamos o no a hacer tal o cual cosa, o ante un problema, ante una situación, ante un evento donde tenemos varios cursos de acción, evidentemente tenemos que optar por uno. ¿Y por qué es importante destacar esta habilidad? Porque muchas personas ante la toma de decisiones a veces se acobardan o tienen miedo de tomar la decisión incorrecta y no se animan a tomar decisiones. En muchos casos directamente no deciden, esperan que el resto decida y ellos ejecutan, o toman como decisión la opción más simple o la más segura, que quizá no sea la más correcta o la que nos lleve a la solución, pero conlleva menos riesgo. Entonces es importante ser personas que sepamos tomar decisiones. Por ahí parece algo trivial. Podemos decir, tomar decisiones es fácil. ¿Qué opciones tengo? A, B, C. Bueno, elijo una de esas y listo. Pero en el fondo muchas veces los problemas son más complejos que eso y no es tan sencillo tomar una decisión. Por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de resolución de problemas, tenemos que saber cómo reaccionar ante un problema y proponer soluciones. Esto también es una toma de decisión. Ver el problema, analizarlo, formar un pensamiento objetivo, elaborar una conclusión, de ahí nosotros proponer cuáles son los posibles cursos de acciones, cuáles son las posibles decisiones a tomar y tomar una de esas decisiones. También es cierto que es importante escuchar a todos, como dijimos en el caso de resolución de problemas. Antes de tomar una decisión es importante escuchar a todos, sobre todo a las partes involucradas, gente que estuvo trabajando con ese problema. Por ejemplo, si estamos en una empresa de consultoría donde viene un cliente con una necesidad, es importante escuchar lo que tiene para decir el cliente, o ante un problema sobre un producto ya existente o sobre una herramienta, sobre un modelo que ya estamos desarrollando, escuchar al equipo de desarrollo o al resto de los miembros del equipo es fundamental, porque eso nos va a permitir tener una opinión más objetiva, nos va a permitir tener una perspectiva de varios ángulos y de ahí poder tomar una mejor decisión. Fíjense que todas estas habilidades que estamos mencionando
están íntimamente relacionadas entre sí. Eso también es algo que dificulta la cuantificación de las habilidades blandas, porque están todas interrelacionadas, entonces es difícil poner un corte donde termina resolución de problemas, donde empieza pensamiento crítico, donde termina pensamiento crítico y comienza la toma de decisiones. Por eso también a veces se piensan a las habilidades blandas como un global, como un complemento al perfil de una persona. Pero antes se consideraba esto como algo accesorio, algo que bueno, si lo trae bien, mejor. Pero hoy día son piezas fundamentales en un perfil, en una empresa, en un equipo de trabajo. Entonces está bueno que lo sepamos de antemano para ponernos sobre aviso y formarnos o entrenarnos y mejorar estas habilidades. Y hablando de entrenarnos y mejorar en estas habilidades, otra que suele aparecer mucho como una habilidad blanda muy deseada es la de comunicación. Obviamente todos nosotros, desde que nacemos como seres humanos, viviendo en sociedad, aprendemos a comunicarnos. Desde bebés ya tenemos la necesidad de empezar a expresarnos y a comunicarnos y a aprender a transmitir lo que nosotros pensamos o lo que nosotros necesitamos o queremos. Pero eso dista mucho de poder tener una buena habilidad de comunicación. Esto en el ámbito empresarial, particularmente en lo que es en el ámbito de Data Science o Machine Learning, involucra, por ejemplo, el storytelling o la presentación de resultados. Ahora bien, ¿qué significa esto de storytelling y de presentación de resultados? Cuando nosotros estamos trabajando sobre un producto, sobre un servicio, sea o no en el ámbito informático, puede ser en una fábrica, en manufactura o en el diseño de un producto, en una publicidad. Esto es muy amplio y va más allá de esto. Pero bueno, nosotros lo abocamos o lo concentramos en este área. Cuando nosotros estamos desarrollando un modelo, trabajando con datos, es necesario en algún punto mostrárselo a los, como se les llamarían, los accionistas o los stakeholders, o a nuestros jefes, o a nuestro supervisor, que son las personas que nos van a dar su feedback de cómo estamos yendo y si necesitamos cambiar algo o mejorar algo, o incluso para saber que vamos por buen camino. En esos casos es necesario y es fundamental poder contar bien qué es lo que estamos haciendo, poder comunicar bien, mostrar bien qué es lo que estamos haciendo, lo que logramos, cómo lo logramos, qué contratiempo nos encontramos en el camino. Y como dije en el caso anterior también, si bien parece trivial, comunicar no es tan simple como uno cree. Es todo un arte poder mostrar de forma convincente, completa, entretenida los resultados. ¿Por qué digo esto? Quizá uno piensa que está siendo tendencioso, pero muchas veces nuestros superiores están atendiendo también a otros equipos de trabajo o están en reuniones con clientes o con jefes de otros departamentos y no tienen el tiempo y a veces incluso la concentración necesaria como para escuchar lo que nosotros tenemos para contarles. Por eso es importante y es crucial que nosotros podamos en muy poco tiempo transmitirles todo lo que tenemos que transmitir, tanto en cantidad de información como en la calidad. Nosotros, si queremos ir a mostrarle a un cliente cómo estamos avanzando y queremos en cierta forma seducirlos para que ellos queden maravillados e encantados con lo que estamos haciendo y seguir contratándonos, o ante una entrevista de trabajo queremos que el reclutador o el personal técnico, si es una entrevista técnica, también quede fascinado con nosotros y piense en nosotros como un perfil distinto a todos los que venían viendo. Entonces, saber contar lo que sabemos hacer, saber mostrar nuestras habilidades es importante. Por eso fíjense que lo que se le llama storytelling, o en una traducción en castellano medio vaga sería narración de historia o narrativa, es la habilidad de poder contar lo que tenemos que contar de forma concisa, pero completa, sin perder información, y de forma atractiva, que resulte atrapante para el que está escuchando. No perder su atención, porque si estamos tratando de captar la atención de alguien, ya sea un jefe o un reclutador o un potencial cliente, si perdemos su atención, ya está. Sonamos, perdimos el 80% del potencial que traíamos. Porque después el resto de lo que estamos presentando no lo va a mirar con la misma atención. Entonces,
saber contar bien la historia es todo un arte. El tema de la comunicación también es importante para la presentación de resultados. No solo mostrarnos nosotros, sino también mostrar qué es lo que estuvimos haciendo, los resultados de nuestros modelos o de nuestro análisis. Y entonces es importante poder presentar los resultados correctos. Muchas veces, y esto lo he visto mucho en el campo científico cuando yo todavía era investigador, en muchas conferencias internacionales se tenía la idea de que cuanto más números y datos y resultados uno muestra, mejor. Da sensación de que tu trabajo es mucho más complejo y mucho más completo. Pero mucha gente pierde el interés, pierde la concentración. Entonces también es importante saber qué presentar y qué no. Entonces, así como saber narrar la historia es importante para captar la atención de la gente, qué presentar y qué no también es crucial, porque eso va a hacer que la otra persona preste atención o no. Si vamos a una reunión, por ejemplo, con lo que se le llama los C-levels, los CEOs, es decir, la capa gerencial por ahí de una empresa, que suelen ser gente más de negocio, no tan técnica, si vamos con muchos números, tablas, cifras y vectores y todo eso, muy probablemente los perdamos, no le presten atención y no digo que se vayan, pero ya no tienen la atención puesta ahí. Si nosotros logramos condensar eso de forma bien concisa, vamos a captar su atención y quizá hasta podemos presentar lo que antes nos hubiese llevado 4, 5, 6 minutos en explicar número por número, lo podemos condensar en un gráfico que lo explicamos fácilmente en 20 segundos y visualmente da una sensación mucho más clara de qué es lo que queremos mostrar. Para auxiliarnos a comunicar mejor, tenemos un montón de herramientas muy utilizadas en estos ámbitos, como por ejemplo lo que es PowerPoint, Power BI. Si son dos herramientas completamente distintas, pero son herramientas que nos ayudan a hacer que una presentación de resultados o un storytelling sea más atrapante, sea visualmente más atractivo y a la otra persona le den más ganas de mirar lo que uno está contando. Con Power BI también podemos construir dashboards o tableros en castellano con distintas gráficas que nos van mostrando los distintos resultados que queremos mostrar de una forma completa, que por ahí en una pantalla está condensada la mayor parte de la información. Para esto también saber manejar Python. Hay librerías que nos permiten realizar gráficos de distinta índole, no solamente gráficos de barra o gráficos porcentuales, sino que nos permiten hacer gráficos muchísimo más completos, mapas de calor, histogramas y bueno, muchísimas otras cosas que nos van a permitir mostrar mejores resultados. Pero todo esto no tiene sentido si no sabemos contar bien la historia o elegir bien qué resultados mostrar y cómo mostrarlos. Por eso la comunicación es muy importante. Imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que han ido a alguna charla, mismo alguna clase, y si la persona que está del otro lado no es interesante para compartir los resultados o para mostrar lo que quiere mostrar o incluso contar una historia, nosotros perdemos rápidamente el interés. Ya está demostrado que hoy día, con la velocidad de la información, nosotros nos volvimos cada vez más dispersos y necesitamos que nos llame la atención en periodos de tiempo más cortos. Hoy día, clases de 2 o 3 horas como se hacían antes son hasta una tortura. Necesitamos poder lograr captar su atención en los primeros 20 minutos o media hora porque después el cerebro pierde atención. Bueno, en el ámbito de presentación de resultados esto es más marcado todavía. Tenemos que lograr poder mostrar esto en 10-15 minutos como mucho, donde va a estar condensada la información más importante. Después ya de ahí la atención empieza a diluir, entonces si lo hacemos muy, muy extenso o guardamos todo para el final, vamos perdiendo el interés de la gente. Entonces vean que es importante también saber de comunicación. Ahora vamos a ir a una quinta habilidad que seguramente la han sentido nombrar muchas veces, aunque por ahí no sepan exactamente qué quiere decir, que es la inteligencia emocional. Hoy día se escucha mucho hablar de la inteligencia emocional, de la importancia de la inteligencia emocional, sobre todo quizá los que tienen hijos chicos, digamos menores a 10 años, seguramente muchas veces han escuchado hablar de la importancia de que nuestros hijos desarrollen inteligencia emocional. Y no solo los chicos, sino los adultos también, porque es una forma
de enfrentar las distintas situaciones de la vida. Quizá en lo que estamos hablando acá de habilidades para armar un perfil en inteligencia artificial o en data science o machine learning no tenga nada que ver, pero lograr tener inteligencia emocional es crítico. Porque ¿qué es la inteligencia emocional? Es lograr reconocer nuestras emociones, cómo nos sentimos ante una situación o cómo se siente otra persona ante una situación, emocionalmente hablando, y poder responder acorde a esta emoción. Por ejemplo, si nosotros vemos que la otra persona está desinteresada a lo que nosotros estamos hablando, saber cómo reaccionar ante eso para poder captar su atención es fundamental. Porque si no tuviéramos inteligencia emocional, no nos damos cuenta que la otra persona no está interesada y seguimos hablando a nuestro ritmo, a nuestro tono, y obviamente vamos a hacer que la persona pierda cada vez más el interés de lo que estamos diciendo. O si vemos que una persona está interesada en lo que estamos diciendo, sabemos que estamos por buen camino. Y eso nos va a permitir intensificar o concentrarnos más en lo que estamos diciendo porque evidentemente eso le interesa. Y también sirve para nosotros mismos, saber reconocernos, saber el tipo de emoción que estamos transitando para saber cómo reaccionar. Reaccionar de forma acorde y si estamos nerviosos, ansiosos, con miedo, poder reconocerlo y revertirlo para poder relajarnos, para poder sonar más interesantes, sonar más seguros, más confiados. Pero para esto es importantísimo lograr reconocer qué es lo que estamos sintiendo o el tipo de emoción que estamos transitando. Por eso digo que en principio pareciera que no tiene nada que ver. Por eso digo que en principio pareciera que no tiene nada que ver con formar un perfil en inteligencia artificial, pero tener inteligencia emocional nos permite, por ejemplo, aprender a reaccionar cuando las cosas no salen, o un trabajo o un cliente no aparece o no acepta nuestra oferta. Ahí debemos saber reaccionar y no deprimirnos, no enojarnos, porque eso lo que puede hacer es empeorar a futuro otras posibles ventas, otras entrevistas de trabajo. Cuando uno está buscando trabajo, no desalentarse si un reclutador nos dice que vayan a continuar con otro perfil. Esto les va a pasar muy seguido, de hecho nos pasa a todos constantemente. Y saber reconocer nuestras emociones y saber reconocer y leer qué es lo que está pasando y controlar nuestras emociones va a hacer que en vez de enojarnos, por ejemplo, o decepcionarnos ante una oferta laboral que no pudimos concretar, no desilusionarnos y justamente no enojarnos y tomar de ahí lecciones para aprender y para mejorar para una futura entrevista. También nos va a permitir trabajar en equipo. Obviamente interactuar con otras personas involucra emociones todo el tiempo. Entonces saber reconocerlas, tanto las propias como la del resto del equipo, nos va a permitir trabajar mejor en equipo y poder obtener lo mejor de cada una de las habilidades de cada uno de los miembros del equipo. Esto obviamente no solo en equipo, sino en general nos va a permitir relacionarnos mejor con otras personas, porque nos permite prestar más atención a lo que está sintiendo el otro, por lo que está transitando el otro, y así nosotros reaccionar acorde. Y relacionado con lo que hablábamos anteriormente de la comunicación, también va a mejorar nuestra comunicación con los stakeholders o con los gerentes o con potenciales clientes, porque nos va a permitir leer mejor cuál es la reacción de la otra persona con respecto a lo que nosotros estamos contando y nos va a permitir reaccionar acorde y eventualmente permitirnos, hablando coloquialmente, dar el volantazo y corregir el rumbo para tratar de captar de nuevo su atención si es por ejemplo el caso de que se están distrayendo o que no están interesados. O, en el caso que vemos que están muy interesados, apalancarnos en eso y utilizarlo a nuestro favor. Ya nos quedan tan solo 2 habilidades blandas para contarles. Una de ellas es la creatividad. Como dijimos hoy, las habilidades blandas son más bien un global, no son habilidades separadas, independientes unas de otras. Y obviamente, para resolver problemas, para tener pensamiento crítico, para mejorar nuestra comunicación, para tener inteligencia emocional o para saber tomar decisiones, es necesario contar con creatividad. Por ejemplo, ante un problema, poder encararlo con creatividad puede hacer que podamos pensar fuera de la caja y proponer soluciones originales que quizá inicialmente no se nos habían ocurrido, pero que lo abordan desde un ángulo
original y quizá nos acerque a la solución, que si nosotros pensáramos todo de la forma tradicional y técnica, mecánica o metódica, no lo podríamos hacer. Entonces, tener creatividad es importante. Por ejemplo, para la resolución de problemas, nos permite pensar fuera de la caja, ver el problema de diferentes ángulos y proponer estas soluciones que no se hayan implementado antes o que no se hayan propuesto antes. Pero también al momento de comunicar, es importante también para el storytelling, para la presentación de los resultados, para construir una presentación, una narrativa coherente y entretenida. La creatividad a veces es muy importante. Y la última habilidad que nos quedó por contarles es la de liderazgo. Esta habilidad está íntimamente relacionada con la que vimos antes de inteligencia emocional y de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos a futuro a puestos de mayor jerarquía, o estar a cargo de equipos o dirigir proyectos, vamos a necesitar tener una buena habilidad de liderazgo. No es fácil liderar un equipo. Uno está acostumbrado a confundir las palabras líder con jefe. Conducir un equipo, o sea, guiar un equipo a que nos sigan, no es una tarea fácil. Tenemos que lograr que el equipo confíe en nosotros, que el equipo vea en nosotros a alguien en quien apoyarse y no a alguien superior de quien reciben órdenes. Esa es una de las diferencias cruciales entre jefe y líder. Y hace que si nosotros tuviéramos una buena habilidad de liderazgo, ellos solos nos van a seguir y van a hacer caso a lo que nosotros les digamos. Aunque no sea nuestra intención darle órdenes y decirles qué hacer, pero es importante, como líderes, poder impregnar en ellos una confianza, que ellos se sientan confiados, se sientan seguros de cuando nosotros proponemos soluciones y a su vez que ellos también sepan que si tienen una opinión, tienen una idea para proponer o se enfrentan con un problema, pueden venir y contárnoslo, porque saben que los vamos a escuchar y vamos a intentar por todos los medios ayudarlos. Por un lado, para poder ayudarlos a ellos como personas que somos nosotros, porque por más que seamos líderes, también somos personas. Por más que tengamos un cargo de jerarquía superior, seguimos siendo seres humanos y queremos, por naturaleza, querer ayudar al otro. Pero también porque si los miembros de nuestro equipo solucionan sus problemas o logramos ayudarlos a que sorteen sus problemas, el equipo va a avanzar y va a funcionar mejor. Obviamente, funciona mejor un equipo donde todos confían entre sí y se pueden apoyar para resolver sus problemas y avanzar todos juntos, que un equipo separado donde nosotros solamente somos el que da las órdenes y ellos los que acatan. Entonces, ser un buen líder no es una tarea fácil y no es una habilidad fácil de obtener. Entonces, necesitamos nosotros combinar un poco todas estas habilidades y obviamente mucha experiencia para que estas personas nos sigan. Muchas veces seguramente han escuchado hablar o se han encontrado con personas que son líderes natos. Y seguramente muchos de ustedes también lo sean. Personas que no tienen mucha experiencia en un dado campo, pero ante una situación, ante un problema, todos voltean y nos miran a nosotros. No digo porque yo sea un líder nato, sino que me pongo en esa posición. Nos miran, voltean y nos miran como esperando que nosotros demos la solución. Porque confían en lo que nosotros les vamos a decir sin necesidad de que nosotros les digamos, bueno, hagan lo que les vamos a decir nosotros. Fíjense cómo la gente involuntariamente busca a estos líderes, busca apoyarse en esta gente que tiene más experiencia o que conoce mejor cómo reaccionar ante un problema. Entonces, tener la habilidad de liderazgo es algo que es bastante rico poder tenerlo, pero que lleva tiempo y lleva entrenamiento. Y si bien hay cursos de liderazgo, hay carreras enteras abocadas al liderazgo, no es una habilidad que se pueda cuantificar, por eso está en la categoría de habilidades blandas. Bien, estas fueron la lista de habilidades blandas que quería compartir con ustedes. Vieron que en general son todas habilidades que forman parte de un global, no son habilidades aisladas. Es decir, podemos nosotros ser buenos resolviendo problemas, pero malos liderando, o buenos presentando resultados, pero malos tomando decisiones, o una combinación de cualquiera de estas. Pero vemos que son todas como un global. Podríamos tranquilamente crecer o mejorar en todas al mismo tiempo y hacer nuestro perfil muchísimo más interesante. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que el episodio les haya resultado interesante.
Si les resultó interesante, recuerden de seguirnos, de suscribirse al podcast para recibir las notificaciones de los episodios que vamos a ir subiendo semanalmente. Compártalo con todas aquellas personas que crean que les puede llegar a resultar interesante o que puede llegar a causarles un impacto, o que estén atravesando por un cambio de carrera o quieran empezar a atravesarlo. Si tienen alguna sugerencia o consulta, déjenos un mensaje en nuestra cuenta de Instagram, @inteligenciaaumentada. Ahí nosotros vamos a leer todos los mensajes que nos envíen y vamos a intentar ayudarlos para que ustedes puedan avanzar y seguir formando sus perfiles. Y si hay algún tema que quieren que profundicemos en el podcast o en el canal de Instagram, háganoslo saber también, porque nosotros queremos ayudarlos a ustedes, y qué mejor forma de ayudarlos que abordando los problemas o las necesidades que ustedes tienen. No olviden de suscribirse y de dejarnos sus mensajes con sus sugerencias, sus consultas, sus críticas, y esperamos verlos en el próximo episodio del podcast. Muchas gracias. Chao.